Bueno, nos visita un profesional en el piso. Queremos darle la bienvenida a esta jornada para tratar y abordar temas que nos competen como sociedad, a tratar el tema de la violencia. Consultamos a un profesional ya habitual en esta casa, el licenciado Edgardo Tosoni con nosotros. Edgardo, buena mañana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, Edgardo, obviamente los minutos de televisión permiten un abordaje en pocos minutos, pero tenemos que hablar porque somos testigos a través de las noticias de diversos escenarios de violencia que se han presentado. Una sociedad que se presenta dividida, los escenarios deportivos también que siguen siendo justamente muestras de violencia, árbitros, deportistas, los papás, algo que parece ser que lejos de pacificarse o de moderarse, parece ir creciendo. ¿Cómo abordar la violencia en todas las áreas de la vida? Indudablemente que el tema de violencia es un tema complejo, es un tema multicausal. Es un tema que tiene que ver con elementos culturales, sociales, con elementos religiosos, con elementos espirituales, con elementos internos, emocionales, y tal como lo dijiste, vos recién, Gustavo, implica un análisis muy profundo, ¿no? No es solamente una razón, un motivo, hay disparadores, sí, por supuesto. Hay escenarios que son más propensos a la violencia que otros, sí, por supuesto. Mencionaste el tema del deporte, podemos mencionar las manifestaciones políticas. Parecería que donde hay grupos y masas hay una mayor tendencia a las conductas violentas. Pero más allá de la movida social, más allá de esas cuestiones, tenemos que centrarnos en los aspectos interiores, en los aspectos individuales, en los aspectos familiares, que son los principales generadores de conductas violentas. ¿Por qué hablamos de conducta violenta? Porque es algo que lo aprendemos. No nacemos siendo seres humanos violentos, no nacemos siendo agresivos. La violencia es algo que la aprendemos en el proceso del crecimiento y en base a las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, si es algo que aprendemos como conducta, también es algo que podemos desaprender o incorporar conductas diferentes para contrarrestar las que son agresivas. Ante los escenarios de violencia o ante algún violento que queda justamente plasmado en las imágenes, hoy redes sociales permite identificar a agresores y a víctimas. Siempre tenemos una mirada contemplativa de un hecho de violencia, pero quizás hay algún televidente que se identifica con su carácter o temperamento irascible, con sus reacciones, quizás no sabe cómo abordarlo o tratarlo. Es difícil y hasta vergonzoso reconocerlo. Exactamente. ¿Cómo lo podemos plantear? Los problemas generan angustia. Y vivimos una sociedad, lamentablemente, cargada de una diversidad de problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de pareja, hay problemas de paternidad, hay problemas laborales, etc. Ese problema que no se puede resolver en la inmediatez, porque además tenemos una tendencia a querer resolver todo ya, ahora, ese problema genera angustia. Y esa angustia, cuando yo no la puedo expresar de una manera sana, de una manera responsable, cuando yo esa angustia no la puedo poner en palabras, la actúo. ¿Y qué significa que actúo esa angustia? Significa que recurro a conductas que son agresivas, a conductas que son violentas. Esas conductas inician mediante lo verbal, mediante la descalificación, el insulto, el menosprecio del otro. Pero cuando ya no alcanza lo verbal, se recurre entonces a lo físico. El problema es generador de angustia, y la angustia que yo no puedo expresar en palabras y poner en palabras, la actúo. Y lamentablemente la actúo de una forma agresiva, la actúo de una forma violenta. ¿Cómo te pide ayuda alguna persona que reconozca estos síntomas interiores y obviamente esta exteriorización de su ira, de su angustia, de su enojo? ¿Cómo lo asistís como profesional? Mirá, hay varias cuestiones que tratar en este sentido. Una de las cosas que hay que tratar es el tema de la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración genera un enorme nivel de inseguridad. Cuanto más frustrada se siente la persona, mayor es su nivel de inseguridad. Y ese nivel de inseguridad lo lleva muchas veces en un acto arrebatado, emocional, a tener una conducta que termina siendo agresiva o violenta. Entonces, el tema de la frustración, cómo manejar esa frustración, cómo manejar esa inseguridad interior, ¿sí? El tema de la estima, la baja estima, el hecho de
Vivimos una sociedad donde la estima hoy está muy lastimada, muy dañada por descalificaciones, por vos no servís, vos no podés, vos no sabés nada, vos no tenés. Entonces, trabajar en la estima. Vivimos una sociedad en donde la falta de valores es un gran problema. Entonces, trabajar en la construcción de nuevos valores. A ver, valores tan básicos como la lealtad, como el respeto, como la gratitud, valores tan básicos como el podés, el gracias, el me permitís, el podría. Entonces, hay una serie de elementos que es necesario trabajar para reaprender una conducta que sea sana y que sea positiva en el vínculo con el otro. Y básicamente volver a recuperar la capacidad de hablar, volver a recuperar la capacidad de poner en palabras lo que nos pasa y cómo nos sentimos. Hemos perdido la capacidad de hablar. No está mal discutir. De hecho, discutir es necesario, discutir es positivo, pero ¿discutir qué significa? Discutir significa que son dos personas que tratan de avanzar hacia una misma solución. Entonces, cuando recuperamos la capacidad de poder hablar y de poder poner en palabras lo que nos está pasando, podemos avanzar hacia una solución. A eso le tenemos que añadir otros elementos más, que es el elemento de la capacidad de escuchar al otro. Lamentablemente vivimos una sociedad que ha perdido la capacidad de la escucha empática, de la escucha activa. ¿Qué significa esto? Significa ponerme en el lugar del otro, no porque esté de acuerdo con él, sino ponerme en el lugar del otro para tratar de entender cómo se siente, qué le pasa y comprender sus estados anímicos, sus estados emocionales, por qué piensa como piensa, por qué reacciona como reacciona. Hoy esta capacidad de escucha empática la hemos perdido y es muy típico verlo en los canales donde hay políticos invitados, la tremenda incapacidad que nuestros dirigentes, nuestros líderes tienen para escucharse uno al otro. Desde el momento en que yo perdí la capacidad de escuchar al otro, no puedo responder de una forma pacífica. Hay esperanza en este proceso, por supuesto, en esta construcción de identidad. Debemos ver estos síntomas, debemos ver estas expresiones que exteriorizamos y pedir ayuda. Totalmente, así es. Totalmente. Bueno, Edgardo, gracias por permitirnos pensar cómo podemos estar abordando y analizar la violencia que está en medio nuestro, ¿no? Está en los círculos más íntimos, incluso en nuestros hogares. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por visitarnos, hasta cualquier momento.